Vamos a leer dos pasajes, solamente dos pasajes. Uno está en Marcos capítulo 1 y el otro está en Mateo capítulo 12. Leemos primero el de Marcos capítulo 1. Yo no voy a leer aquí en voz alta, ustedes lo leen ahí en silencio, lo escuchan. Dice el versículo número 21 en adelante. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Se refiere a Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y en Mateo capítulo 12 hay un pasaje similar, posiblemente sea el mismo. Versículo 22, Mateo 12, 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Quiero decirles, tomé algunas notas y quiero usarlas para ustedes, para decirles, tomando como base el último pasaje que leímos, el de Mateo. Quiero decirles que durante el ministerio de Cristo Jesús, aquí en la tierra, parece ser que la actividad demoníaca se acrecentó, aumentó. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando Jesús comienza a ministrar en la tierra, o mejor dicho, cuando Jesús sale de las aguas del bautismo y se va impulsado por el Espíritu al desierto, empieza una actividad sin precedente por parte de Satanás. De sobra es conocido por nosotros que allá en el desierto tuvo luchas fuertes con Satanás, que lo tentaba para hacerlo desistir, para hacerlo desviarse del propósito por lo que él había venido, que es la salvación tuya y mía. Y ya lo quería sacar de la jugada, pero Jesús se mantuvo firme. Y cuando salió victorioso de ese evento y empezó su ministerio, entonces la palabra del Señor nos enseña que una actividad demoníaca muy fuerte empezó a manifestarse. Empezaron a ver endemoniados por todos lados. En la Biblia hay constantes narraciones de personas de las que se dice que estaban poseídas por un espíritu inmundo, llámese demonio. A veces no era por uno, a veces eran más de uno, a veces eran muchos. Y es como si fuera un contraataque, una contraofensiva de Satanás al ministerio de Cristo Jesús. Si ustedes conocen la palabra del Señor, se habrán dado cuenta de que en el Antiguo Testamento poco se habla de la actividad espiritual demoníaca, poco. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y en el libro de los Hechos, se manifiesta una cosa tremenda, donde había una grande actividad. Y en muchos de los casos, esos espíritus, cuando se tenían que enfrentar ya directamente con Cristo Jesús, había un desafío abierto, un desafío tremendo, de tal manera que delante del mismo Cristo Jesús, desafiando la autoridad de él, las personas eran sacudidas o eran arrojadas por el espíritu inmundo, el demonio que tenían, eran arrojadas al piso y ahí se revolcaban como serpientes, o hablaban en lenguas extrañas, o vomitaban, o echaban espuma por la boca. En casos extremos, algunos de los casos, como el endemoniado gadareno, su físico se transformaba. Todo esto era una actividad que estaba ahí latente, muy constante, como haciendo un desafío a Jesús.
como diciéndole el espíritu inmundo a Cristo, a que no me sacas, a que no me sacas de este cuerpo, a que no tienes el valor, no tienes el poder, no tienes la capacidad de sacarme. Pero ¿saben? Salían, irremediablemente salían. Por un momento, imaginémonos nosotros el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a su universo o la forma en que vivía este hombre. Dice en el capítulo 12 de Mateo, versículo número 22, le fue traído un hombre que tenía un espíritu que lo mantenía ciego y mudo. Ciego y mudo. Este hombre, aunque tenía ojos, no veía. Y aunque tenía boca, no hablaba. Imagínate la limitación que tenía. ¿Cómo era su mundo? Tinieblas y silencio. Su mundo se reducía a lo que él podía imaginar. Y esto era demasiado pobre porque el espíritu inmundo tampoco le daba mucha libertad para su imaginación. Para una imaginación saludable, por lo menos. Así que imagínate nada más la condición de este pobre hombre que estaba ciego y mudo. El espíritu hacía de las suyas con él. Pero alguien trajo a este hombre. Creo que esa es la parte más importante. Alguien lo trajo. Siempre en la vida de nosotros existe ese alguien. Existe ese alguien. Yo no sé quién es ese alguien tuyo, pero alguien te tuvo que haber traído. Alguien te tuvo que haber acercado a Cristo Jesús. Alguien tuvo que, o te trajo a ti donde estaba Jesús, o trajo a Jesús a donde estaba tú. Somos un tanto parecidos a este hombre en esa situación, en esa condición. Fue traído, dice la palabra del Señor, no menciona quién lo trajo, no dice si fue su esposa, o sus hijos, o sus hermanos, o sus amigos, no menciona nada de eso, solamente dice que alguien le trajo. Alguien le trajo. Yo le doy gracias a Dios por la persona que me trajo. Amén. A Jesús. Le doy gracias a Dios por la persona que me trajo a Jesús. Porque si no hubiera sido por esa persona, tal vez yo seguiría perdido todavía, o quizá ya ni sin vida, ya muerto. Pero alguien se ocupó de mí. Alguien oyó la voz de Jesús, vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Alguien lo oyó, alguien lo atendió, alguien obedeció a la palabra de Dios y fue a donde yo estaba. Y me acercó, me trajo a donde estaba Cristo Jesús. Así que cuando el hombre es acercado a Jesús, pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que nos ha sucedido a todos nosotros. No estoy diciendo que todos nosotros estábamos endemoniados, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que cuando somos traídos a Cristo Jesús, nuestra vida cambia. Amén. Nuestra vida tiene una transformación, necesariamente tiene que haber un cambio. Porque, ¿sabe? Andábamos en las tinieblas, dice la palabra del Señor. Nosotros, dice el apóstol Pedro, allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que andábamos en las tinieblas, fuimos trasladados a su luz admirable. Entonces, de andar en plena oscuridad somos traídos a la luz de Dios. De andar en la muerte somos traídos para andar en la vida. De andar en las maldiciones. Y no me refiero con las maldiciones a las palabras que nosotros entendemos como maldición como mexicanos, sino me refiero a las maldiciones verdaderas, las maldiciones que ejercen poder sobre la vida del ser humano. Entonces, alguien nos trae y tiene necesariamente que haber un cambio. Es como cuando tú metes algo seco al agua. Hay un cambio. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque hubo un cambio en mi vida. Amén. Alguien se ocupó de traerme. Amén. Alguien me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz.
de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición. Alguien se ocupó de sacarme de la miseria y acercarme a la riqueza de Dios. Amén. Este hombre del que estoy hablando es solamente una pequeña muestra, es una muestra de millones de personas que en este momento viven en penumbra, es decir, casi en la oscuridad, incapaces de alabar al Señor, incapaces de hacer algo por Dios. Nosotros ahora apenas terminamos recientemente de alabar al Señor. Recientemente estábamos glorificando a Dios. Y no les da gusto, por ejemplo, cantar esa canción que cantábamos hace un ratito que dice: al que me ciñe de poder. Amén. Estamos declarando cosas que el Señor hace con nosotros, pero que antes no podíamos declarar porque no las vivíamos, no las sentíamos, no las entendíamos, no habían venido sobre nosotros, pero ahora han venido y ahora nosotros somos bendecidos de Dios. Pero hay millones de personas en el mundo, millones de personas incapaces de alabar al Dios Todopoderoso. Incapaces. Tristemente o lamentablemente, y lo digo en el muy buen sentido de la palabra, algunos de nuestros propios familiares son incapaces de alabar a Dios, incapaces de reconocerle. Algunos son sordos, estoy hablando espiritualmente. Algunos son ciegos, otros son mudos, otros son cojos, otros son mancos, otros están paralíticos. No pueden acercarse a Dios. Yo quiero leerles una porción de la Escritura. Me gustaría que la compartieran conmigo también ustedes. Allá en Levítico, capítulo número 21. Capítulo 21 de Levítico, versículo número 16 al 21. Levítico capítulo 21, versículos 16 al 21. Voy a leerlo despacio, ustedes pueden seguirlo también. Si no trae su Biblia, acá debe aparecer a mi espalda. Miren lo que la palabra de Dios dice. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, diga conmigo la palabra defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora regresamos por un momento al pensamiento de este hombre que estaba ciego y mudo. ¿Había defecto? Había defecto. ¿Lo notan? Otros están sordos. Otros están con la mano seca. Algunos que otros cojo y otros paralíticos. Entre los que están defectuosos hay leprosos y hay sarnosos. Y hay uno que otro sobrado. Sobrado, entiéndase, por alguien que se cree la mamá de Tarzán en bikini. Y hay otros, dice, que tienen el testículo magullado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son incapaces, son estériles, incapaces de multiplicarse. Bueno, todo eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús.
pagas. Todo eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Absolutamente eso es lo que nosotros éramos. Pero como dije, alguien algún día le entendió, le obedeció al Señor Jesucristo y se ocupó de nosotros. Y en el caso, yo voy a hablar del caso mío. El caso de ustedes, cada quien sabrá su propia forma. Pero conmigo batallaron y batallaron bastante. Mucho. Yo estaba terco, estaba renuente, estaba duro, estaba como un animalito así que no entiende las razones. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene paciencia, tuvo paciencia conmigo. Entonces nosotros ahora tenemos que usar la misma estrategia que ya usó alguien con nosotros. Tenemos que hablarle a otro de Cristo. Tenemos que ocuparnos de ellos y tenemos que traerlos, porque la única manera de que ellos puedan acercarse a Dios es a través de Cristo Jesús. Nuestras imperfecciones a la sombra de Cristo se vuelven perfecciones. Nuestra injusticia ante la justicia de Cristo se vuelve justicia. Nuestra mundanalidad ante la santidad de Cristo se cobija, se guarda, y nosotros aparentamos la santidad de Jesús. Y entonces nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesús, porque no hay otro camino al Padre, solamente hay uno, se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alguna gente intenta llegar por otro medio. Se inventan dichos y dicen: todos los caminos llevan a Roma. Bueno, Dios no está en Roma. En Roma está el Papa, pero Dios no está en Roma. Entonces, el único camino que existe para llegar a Dios se llama Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús nosotros podemos llegar hasta el trono de la gracia del Señor y hallar gracia, ayuda y oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos tener una vida diferente. Es a través de Jesús que nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Es a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos bendición. Somos bendecidos. Somos los bendecidos de Dios, de tal manera que el salmista dice: alégrense los cristianos en su hacedor. ¿Cómo no nos vamos a alegrar ahora que nosotros conocemos a nuestro Dios? ¿Cómo no nos vamos a alegrar en tan grande Dios que tenemos, con tanta gracia para nosotros, con tanta misericordia, cosas que no merecemos pero que el Señor nos las da? Amén. Volvemos a nuestro enfoque inicial. El hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Él vivía en tinieblas y en el valle del silencio. Y todas las personas que son como él, tienen algunos problemitas que yo quiero sacar a la luz. Número uno, esa ceguera, estoy hablando de la ceguera espiritual. Este hombre tenía una ceguera física, pero no era otra cosa sino una representación de la ceguera espiritual que había en él. Este hombre era incapaz de ver al Santísimo. Él no podía ver a Cristo. No lo veía como Cristo, lo veía como un hombre. Quien lo veía como el Hijo del Altísimo era el demonio, pero no el hombre del que estaba poseído. Este hombre estaba incapacitado para ver. Así todas las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón están incapacitados, están impedidos para ver a Cristo Jesús. Le da lo mismo una estampita que una estatuilla, un monito. Para él cualquier cosa es Dios. Porque no pueden ver, porque hay una ceguera. Y esa ceguera, queridos hermanos, esa oscuridad, esas tinieblas en las que las personas están sumidas, no es otra cosa sino es obra de Satanás. Es el maligno quien somete a las personas a un estado de tenebrosidad,
tinieblas, oscuridad. No puede ver más allá de su nariz, no puede ver nada. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, como no puede ver a Cristo Jesús, tampoco puede ver su poder. ¿Saben qué dijeron los que rodearon esa reunión ahí donde aquel hombre fue liberado? Cuando el hombre fue sanado, fue liberado por Jesús y aquel demonio fue echado fuera, lo que dice en Mateo capítulo 22. Dice la palabra del Señor que empezaron a decir, algunos se admiraban y decían, ¿quién es este? ¿Será este el hijo de David? Pero otros decían, no, este es el hijo del diablo. Este es el diablo mismo, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y entonces no pueden ver el poder de Dios. Quiero decirte que el diablo no quiere que veamos el poder de Dios. El diablo está absolutamente interesado en que tú y yo no veamos el poder de Dios. Podemos ver cualquier cosa, pero no el poder de Dios. No, es que fue la medicina, dice. O es que fue la inteligencia, son personas muy inteligentes. O es que son personas muy dedicadas, es el ejercicio que nos mantiene en buena condición. O le atribuyen a cualquier cosa, menos al poder de Dios. Y si fuera la medicina, y si Dios utilizara la medicina como un medio para sanar, no le dan gracias a Dios porque Dios haya permitido al hombre tener la capacidad, la sabiduría para inventar, para crear, para producir medicamentos para que la gente se sane. Algunas personas tienen tal oscuridad en su alma que dicen que toda sabiduría es diabólica. Y en este momento hay doctores que están salvando vidas. Y en este momento hay gente que está sirviendo de otra manera. Y en este momento hay personas que hay abogados que están trabajando, hay ingenieros que están produciendo, hay arquitectos que están produciendo, hay científicos que están haciendo algo, hay gente que está transportando a otros. Pero los que están enceguecidos dicen, toda sabiduría humana es diabólica. No pueden ver el poder de Dios de ninguna manera. Número 3. No pueden ver la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Sabe? La gracia de Dios es un favor inmerecido. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. De hecho, no merecemos nada de Dios. Todo lo que recibimos lo recibimos por gracia. Gracia significa recibir lo que no merezco. Ahora, yo no merezco el favor de Dios. Ninguno de nosotros lo merecemos. El Señor nos lo da por gracia. Dijo Pablo a los Efesios, dijo, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, pero Cristo Jesús les dio vida resucitándolos de los muertos, por gracia sois salvos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Nos habíamos constituido enemigos de Cristo. Éramos contrarios al Señor. Ahora, ¿qué se hacía y qué se hace todavía con los enemigos? A los enemigos se les ejecuta, se les aprisiona, se les lleva a las cárceles y después se les manda a ejecutar. Pero ninguno de nosotros ha tenido ese fin. Nosotros fuimos liberados, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos adquiridos por Dios con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por la gracia del Señor. Es por su gracia, solamente por su gracia. Amén. En el Salmo número 149, en la parte final, me parece que en los últimos 2 versículos, el Salmo 149, habla de esas entidades espirituales. Esas entidades espirituales, no sé si lo tienen allá, hermano, yo ya cerré mi Biblia ahí.
pero habla de esas entidades espirituales. Salmo 149. Vamos a ver qué dice. Aquí lo tengo ya. Miren lo que dice, versículo número 8. Para aprisionar, versículo número 7. Dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Venganza contra quién y castigo contra quién? Para aprisionar a sus reyes con grillos. Ustedes saben que el mundo espiritual está constituido, está bien organizado, está administrado. No me atrevo a decir que a la perfección, pero de que está bien organizado, está bien organizado. Porque la palabra del Señor dice, no tenemos lucha sino contra principados. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes. Hay una serie de niveles, de rangos a los que nosotros nos enfrentamos sin darnos cuenta. Y entonces, por la gracia del Señor, nosotros fuimos salvos. Y porque somos salvos, le cantamos al Señor. Porque somos salvos, ahora nosotros somos ceñidos con el poder de Dios. El Señor nos ciñe con su poder. El Señor nos llena de su gloria por gracia. Y entonces nosotros cantamos con libertad al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Antes andábamos en derrota, en ruina, en fracaso, andábamos arrastrando la cobija y algunos ya ni cobija traían de tanto arrastrarla. Pero ahora estamos en camino de victoria. Amén. La palabra del Señor dice que somos vencedores, y no solamente vencedores, sino más que vencedores. Por la gracia de Cristo Jesús. Qué tremenda cosa que el Señor nos haya sacado de ese mundo de tinieblas en donde nosotros estábamos atados, éramos prisioneros. Antes de concluir, quiero hacer dos cosas. Número uno, pedirle que en cada uno de nosotros le diga al Señor, Señor, dame la capacidad de sentir, dame la carga por aquellos que no te conocen. Porque sabes, no le alaban, no le buscan, no hacen nada para Dios, no porque sean malas personas. El malo es otro. El maligno los tiene atados, los tiene prisioneros, los tiene cautivos. Antes de yo conocer a Cristo, yo proclamaba, yo decía, yo no soy mala gente, soy buena gente. De hecho, siempre he intentado ser buena gente. A veces no me sale, pero no se crea, siempre he sido buena gente. Siempre he sido buena gente, pero desde que conocí al Señor, he sido mejor. Desde que el Señor trató conmigo y me dijo, ocúpate de presentarte justo delante de mí. Entonces dije, el camino para mí se llama la justicia. Yo tengo que presentarme justo delante de Dios. Y llegó un momento cuando mis hijos estaban medianitos. Los que tienen varios hijos van a entender esto. Que tiene un hijo nada más no tiene problema. Pero de repente viene llorando uno porque el otro le pegó. Cuando están chiquitos, ¿verdad? Viene llorando uno, sea el más chico o el más grande, no importa, porque el otro le pegó. Y entonces uno como buen juez dice, ay, ¿por qué te lo surtiste? Ven para acá. Y saca la chancla, saca el cinto, saca la vara, para que no le ande pegando a su hermano o a su hermana. Pero al ratito, no pasa mucho tiempo, viene el otro llorando porque el golpeado ahora le pegó. Y entonces uno viene y le zumba al otro. Y en esas andaba yo cuando Dios trató conmigo y me dijo, ocúpate de presentarte justo delante de mí. De lo demás de tu vida yo me encargo. Tu trabajo es presentarte justo delante de mí. Entonces cuando vinieron mis dos hijos más grandes, uno llorando
porque el otro lo había golpeado. Dije, ¿por qué le pegaste? No, que yo no le pegué. Pero venga para acá. Y tas. Le di un ajuste de actitud. Y luego agarré al otro, al llorón, al que venía golpeado, al que venía llorando. Y tú también ven para acá. ¿Y a mí por qué? Por chismoso. Pa. ¿Qué crees? Santo remedio. No volví a tocarlos. No hubo necesidad. Porque yo tenía un problema. ¿Estaré presentándome justo delante de ellos? ¿Cómo me están viendo ellos? ¿Como un padre injusto? ¿Cómo me están manejando? Porque los hijos, si te dejas, te manejan. ¿Cómo me están manejando? Como un padre injusto. Así que yo tuve que poner la justicia de Dios y dije, tú por golpeado y tú por golpeador. Santo remedio. Entonces, lo que les quiero decir es que la gente no es mala porque sea mala, es mala porque tiene una influencia. Hay alguien que está influenciando sobre ellos, hay alguien que está ejerciendo una influencia, que los está dominando, que los está manejando. Y ese alguien se llama Satanás. Y tiene ejércitos para hacer eso. Pero hay alguien que los quiere libertar y ese alguien se llama Jesucristo y también tiene ejércitos. Nosotros somos los escuadrones, somos los ejércitos del Dios viviente. Tú eres parte del ejército, tú eres uno de ellos, tú eres una de las personas que Dios ciñe de su poder, que Dios ciñe de su gloria para que tú vayas y hagas libre al que está cautivo en el nombre de Jesús. Ahora, la segunda cosa que quiero hacer antes de terminar, quiero traer para todos nosotros una pequeña reflexión de lo que dice Levítico capítulo número 21. Así que me regreso allá para ver algunas cosas. Lo que leíamos hace un momento, capítulo 21, dice que hay defecto, ¿verdad? 21:16 en adelante. Así que vamos a empezar con el versículo 18. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego. Dije hace un momento que un ciego, estoy espiritualizándolo, por cierto. Un ciego no puede ver a Dios. Podrá ver lo que sea, pero no puede ver a Dios. Está impedido para ver a Dios. Satanás sabe perfectamente que el día que esta persona vea a Dios va a ser libre. Así que le va a impedir con todas las armas que tenga. Le va a utilizar todos los métodos para que no vea a Dios. Cojo. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la cojera? El cojo está impedido para seguir a Cristo. No le puede seguir al ritmo que él va, se va a quedar atrás y se va a quedar lejos y cada vez va a quedarse más lejos. Entonces nosotros necesitamos salir de la cojera espiritual. Necesitamos salir de ese defecto. El que sigue, falto. Personas apocadas. Personas que están con una, diríamos, una autoestima demasiado baja. No, es que yo no voy a poder. Yo soy un pobre huerfanito que habita en la serranía, ¿verdad? Soy el patito feo de la familia, soy la oveja negra. A alguna gente le encanta decir a los cuatro vientos, no, yo soy la oveja negra de la familia. Otro dicho muy popular, yo soy hierba mala y la hierba mala nunca muere. O sea, conmigo no, yo no agarro esa onda, dice la gente. Y hay otros que están sobrados, su autoestima está muy arriba. Hay una altivez. Están crecidos. ¿Yo para qué quiero a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Tengo buen trabajo, tengo salud, tengo fuerza, tengo muchos amigos, tengo dinero en el banco y siempre están sobrados. Y dice el Señor, no puede. ¿Cuál sigue?
Quebradura de pie es igual que el que está cojo. No puede seguir al Señor. No puede seguir las pisadas del Maestro. Rotura de mano. Incapaz de alcanzar a otro. Hace muchos años cantábamos en la iglesia vieja un canto, allá por los 70s. Un canto que decía, vuelve a nacer. Vuelves a nacer. Y decía la parte de la letra, con una mano alcanza a Jesús y con la otra trae un amigo. Pero si la mano está quebrada, si es la mano que va a alcanzar a Jesús, no lo puedes alcanzar. Si es la mano que va a alcanzar a otro, no lo puedes alcanzar, está quebrado. ¿Qué más sigue? Jorobado. ¿Sabe por qué los jorobados no podían seguir al Señor? No podían levantar la cara. Porque estaban así, mire, no podían ver para arriba. Y el Señor quiere gente que vea para arriba, que le busque a Él, porque Él está en los cielos. Quiere gente que busque para arriba, que vea para arriba, que su esperanza esté en Dios. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde vendrá? ¿De los montes? No viene de los montes. Mi socorro viene de más arriba que los montes. Viene de lo alto, del altísimo cielo. De allá viene mi socorro, de allá viene mi ayuda, de allá viene mi esperanza. Nube que no tiene claridad, no ve con claridad. ¿Sabe una de las cosas que todo el mundo apreciamos, y especialmente Dios? Es que nosotros seamos personas definidas. Voy a hablar de varias definiciones. Número 1, la definición sexual. Es hombre, muy hombre. Mujer, muy mujer. Dios no hizo una campechana y sacó un término medio. Dios no hizo los homosexuales. Alguna gente, los homosexuales dicen, es que Dios me hizo así. Dios no lo hizo así. Dios no se equivoca. Él es perfecto. Así es. Él no hizo seres híbridos en ese sentido. Pero como tiene nube en el ojo, no se definen. Dios hizo hombres, mujeres, mujeres. Pero en el mundo espiritual, Dios quiere creyentes, verdaderos creyentes, verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Él no quiere gente wichiwachi que ande, bueno, sí, mira, de lunes a viernes estoy en el mundo y sábado y domingo estoy contigo, o viceversa. Yo me aprendí un dichito cuando estaba en el mundo. No duré mucho tiempo ahí, pero qué cosas aprendí. Viernes social, sábado sexual y domingo de arrepentimiento. Y mucha gente vive de esa manera. Toda la semana social y sexual, y el domingo, es que es día del Señor. Y entonces por un ratito se tranquilizan. Pero el Señor quiere personas definitivamente definidas, claramente definidas. Eres cristiano, entiende que eres cristiano hoy, mañana y pasado mañana y todos los días. Eres cristiano aquí y eres cristiano allá. No te quites el uniforme de cristiano, no te lo quites, por favor, porque si te lo quitas estás jugando un juego que te va a dar muchos problemas. Que tengas sarna. ¿Han visto ustedes un animal sarnoso? ¿Qué le pasa a los animales sarnosos? Ya no sé nada por estar solos. Se van secando. Les ponen la comida y apenas van a comer y la comezón los hace que se volteen para un lado, para otro. Hablando de esto en el término espiritual, una persona que tenga este problema es una persona que se va secando porque no se puede alimentar, no come y bebe de Dios.
sí, es que iba a hacerlo, pero me salió un problemita acá y apenas iba a hacer, pero espérame porque tengo otro problema acá, y no salen de una cuando, no acaban con una cuando ya están en otra. ¿Quién más sigue? Bueno, esa versión no la conocía, pero la versión que yo tengo dice testículo magullado. Es decir, esterilidad. Esterilidad. Dios quiere personas con capacidad reproductiva. Ve por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ve por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Todos nosotros o estamos allí en la en la esterilidad, o estamos en la reproducción. Yo quiero que tú pienses esto. Una persona estéril es una persona que acarrea vergüenza, humillación, dolor, insatisfacción, irrealización, no tiene realización. Pero una persona que tiene la capacidad productiva, y no solamente me refiero a la producción física, sino me refiero a la producción emocional o espiritual, a la reproducción. Entonces, ¿sabes una cosa? No hay cristiano más feliz que el que gana un alma. No hay cristiano más feliz que el que gana un alma. Así que yo quiero invitarte a que te conviertas en un ganador de almas. Que tú te conviertas en un hombre y una mujer que son con capacidad reproductiva, que se reproduzcan en otros, que vayan y busquen al que está cargado, al que está perdido, al que está lastimado, al que está golpeado, al que está humillado, o inclusive al que está olvidado. La obra del Señor necesita de tu persona, de tu presencia. Necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tus ojos, tus oídos, tu boca. El Señor te necesita a ti. Te necesita a ti. Para eso te salvó. Para eso me salvó. Finalizo otra vez con lo que dice el Salmo número 149. Voy a leérselo de una versión, algunos versículos solamente, del 1 al 5, de una versión que se llama Dios habla hoy. Mira cómo dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Salmo 149, versículos del 1 al 5. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los creyentes, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo. Da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. No hay mejor cosa para nosotros, no hay mejor satisfacción para un cristiano que el que venir y presentar nuestro trabajo delante de Dios y decirle: Señor, te alabo, te glorifico, te bendigo, porque tú has sido mi ayudador, porque tú has sido mi sustentador, porque tú has sido mi torre fuerte, porque tú has sido, Señor, la luz de mi camino, porque tú has sido, bendito Dios, el camino ancho donde mis pies pisan, porque tú has sido la fortaleza de mi vida, porque tú has sido, Señor, el que me ciñe de poder. Amén. Que me ciñe de poder. Amén. Dios bendiga a cada uno en esta hora, y que el Señor nos llene de poder y nos llene de su gloria.